Tony, gracias al CIDE por esta invitación y felicidades a los convocantes a la tercera cumbre ciudadana. Es evidente que un primer concepto, a mi juicio, envolvente es apercibirnos de la necesidad de veras de esforzarnos todos, fundamentalmente quienes tenemos aspiraciones a formar parte del poder público, a robustecer la cultura de la legalidad. Es decir, este es un asunto de antiguo puño sobre el que no solo ha habido uso sino abuso discursivo, pero me parece vital cobrar conciencia toda vez que apercibirse, es decir, hacerse cargo, tener la convicción de que estamos sometidos al derecho, a la ley, a la Constitución y a la ley, empezando por las autoridades, es asunto insoslayable. Quisiera decir algunas cosas de carácter general que me parece importante marcar desde el principio. Me parece que cualquier intento de regresión en materia de derechos humanos es inaceptable. Creo que además de imprimirle calidad a la vida democrática, hace que especialmente las autoridades no olvidemos de que la democracia no solo es un mecanismo para hacerse del poder, sino una forma de ejercer. Y esa forma de ejercer el poder pasa por someterse absolutamente a la ley, hablo de la ley en sentido lato, y por respetar de manera absoluta los derechos humanos. Creo que, y cito una expresión de Lorena que anoté de paso, que con el riesgo de que alguna medida de estas no vaya a nacer del dedazo de algún legislador. Por fortuna, esto es jurídica, política, aritméticamente inviable, imposible, diría yo. No solo porque todos quienes hemos estado en las cámaras debemos estar conscientes de que trabajamos en un escaparate, sino porque desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, desde 2000 nadie la tiene en el Senado. Nadie sabe qué va a ocurrir a partir del domingo, pero es altamente probable que las cámaras se sigan integrando por grupos minoritarios. Y si eventualmente alguno tuviera mayoría simple, es decir, mitad más uno, no tendría las 2/3 partes requeridas para hacer cambios constitucionales. Y una regresión en materia de derechos humanos, por absurda que nos parezca a quienes militamos en la causa, es aritméticamente imposible. Y además de que cada quien se hace cargo de lo que dice ahí dentro, se hace cargo en la vida, no solo diría yo afuera, sino porque es algo que uno tendrá que acabar viviendo. Otro elemento que le ha impreso calidad a la representación política es la transparencia y la rendición de cuentas. Y no es un concepto de antiguo en la vida política, tiene 15 años, grosso modo. Es decir, y la incorporación al texto constitucional todavía tiene menos. Pero creo que esto ahuyenta tentaciones, hablo de los políticos, y empodera mucho más a los ciudadanos que tienen, salvo excepciones mínimas, derecho a estar enterados de absolutamente todo, no solo de las decisiones, sino de la manera de procesar las mismas. De suerte que eso diríamos que como mexicano me deja más tranquilo. Un elemento más que aquí trajo Pablo, entre muchas cosas, a la conversación. Creo que la medición pública del desempeño de las autoridades es otra herramienta que todo el tiempo se tiene que ejercer, y los que eventualmente podamos desempeñar la responsabilidad de esta naturaleza, hacerse cargo de que hoy la medición, creo, no solo es cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, no solo hablando de legislativo, cuántas piezas legislativas promovimos o en cuyo dictamen participamos, sino cuál es su contenido, porque, insisto, con eso hay que vivir. Yo propongo, sabiendo de antemano que no podría abarcarlo todo, el impulso de una política integral de seguridad y justicia. Llamo la atención en el adjetivo, en el carácter integral, porque justamente cuando se departamentaliza o se parcela este tipo de medidas y no hay conexión, no hay articulación entre los menesteres de una autoridad o de otra, las cosas no funcionan. 3 características generales, 3 atribuciones le daría yo a lo que llamo política integral de seguridad y justicia. Que sea una política jurídicamente sólida,
Es decir, tiene que haber solvencia constitucional, convencional, eventualmente, y siempre estará al alcance, pasar por el sedazo de la Corte. Y creo que tiene que pasar en la prueba del ácido. Que sea políticamente viable, porque si esta integración de grupos minoritarios o la posibilidad de que los gobiernos de los estados estén a cargo de políticos emanados de diversos partidos, los congresos locales lo mismo, debe ser políticamente viable. Esto lo trato de describir como que debe haber sustancia para la viabilidad y capacidad para acreditar, disposición para la negociación. Creo que en tiempos de grupos minoritarios o en tiempos de una sociedad, yo diría, más plural que nunca, la viabilidad política es fundamental. Y lo último, que lo dejo para el final porque es lo más importante, esta política tiene que ser socialmente eficaz. Es decir, no solo le debe hacer sentido a los políticos, diríamos negociantes, en el sentido político de la expresión, sino a la gente, a la que a veces quienes damos explicaciones le resultamos distantes, sofisticados, cuando hablamos de competencias o ámbitos de autoridad. Para la gente sencillamente el poder público, y la pregunta que se hace, y tiene razón, es si le funciona o no. Por eso esas son las características que yo le cuelgo a esta política integral de seguridad y justicia. Algunas cuestiones más precisas, en el entendido que me estoy enfocando, aunque haré quizás menciones a algunas cosas aquí dichas, al sistema de justicia penal fundamentalmente. Debe abarcar prevención, investigación, procuración, impartición, ejecución y reinserción. Voy a referirme a los más. Luego, la articulación de los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno para generar justamente instituciones especializadas de modelos que permitan la mejora continua, que difunda y ciudadanice estos cambios justamente para consolidar algo que dije al principio, una transformación cultural. Yo sigo advirtiendo, porque he estado en el medio en estos temas en los últimos años, que hay muy poca apropiación social de este tipo de asuntos, incluso de los retos. O sea, parece que sigue siendo un asunto lejano. Creo que hay que discutir a fondo la posibilidad del Código Penal único. Me hago cargo de las voces que sugieren que los bienes jurídicos que estiman, que valoran, que aprecian, quienes integran la comunidad de una entidad pueden no ser los mismos que los que aprecian, valoran y quieren proteger los otros estados. Esto es real y ahí hay un obstáculo enorme. Sin embargo, las eventuales bondades del Código Penal único también son evidentes. Creo que hay que discutirlo en todo caso con seriedad. Bueno, a fondo. Otro más, el establecimiento de esquemas que detallen funciones, alcances, responsabilidades de cada operador, simplificando en lo posible las formalidades operativas. A veces, en este orden de ideas, parece que hacemos en cada caso más un monumento al formalismo, al cuidado de las normas, que la búsqueda de justicia llana. El último, la implementación de la perspectiva de género y la igualdad sustantiva que permee todas las etapas del sistema de prevención y de justicia penal. Esto evidentemente implica un rediseño de las instituciones, particularmente de las policiales y de los fiscales. La primera, y trataré de ser lo más breve que pueda, la prevención del delito. Creo que algunos dicen, esta es la primera parte de una política criminal completa. Yo diría, cualquier Estado democrático y social de derecho tiene en alta estima la prevención del delito. Hoy nos parece especialmente importante porque allí está, o en su ausencia, la fuente de muchas conductas criminales. No entro en los detalles, creo que el abatimiento de la desigualdad, las oportunidades educativas, las oportunidades de empleo, el rescate de los espacios públicos, el involucramiento de las autoridades inmediatas, hablo de las autoridades municipales, me parece vital. La segunda parte, la investigación del delito, deliberadamente, porque conozco la reforma constitucional que adscribió o mantuvo a la policía en el ámbito de o sometió a la autoridad del fiscal o su equivalente. Soy un convencido que debe haber una policía técnicamente autónoma, por eso lo separo.
Y en esta parte creo que no solo hay que capacitar policías, hay que profesionalizarlos, lo cual pasa por una cobertura de educación media superior, la atención al acondicionamiento físico, contención psicológica, emocional de los elementos. Esta que es que tanto echamos de menos, la formación de policías en la prevención y funciones de primer respondiente. Una evaluación, actualización y certificación continua. La recuperación de la dignidad policial. Me llamó mucho la atención lo que comenta Tony, porque no podemos estar de acuerdo con él. O sea, si somos los primeros en no valorar lo suficiente a los policías que tenemos mala carga, porque pragmáticamente no son los que quisiéramos, pero que creen que esos son los que tenemos. En consecuencia, creo que la propia dignificación que pasa por salario, en general prestaciones, equipamiento, incentivos más que castigos, y la generación de un sistema de competencias que eficiente su función y su crecimiento profesional. Soy afecto al proyecto, a la propuesta de mando único, aprovechando, por supuesto, no solo los elementos, sino el equipamiento, la organización, el desarrollo institucional que se ha alcanzado en no más de 200 municipios de este país. En consecuencia, por supuesto que hay que aprovechar en todos los sentidos, pero y manteniendo la idea de el policía de proximidad, la solución de problemas comunitarios en forma pacífica, que esto pasa por la reivindicación del policía como la primera autoridad en todos los sentidos, es decir, quizás la encarnación más rotunda y categórica del Estado como expresión de poder es el cobrador de impuestos y el policía. En consecuencia, si eso va a hablar de nosotros, hablo del poder público, más nos vale que hable lo menos mal posible. Creo que además debe haber una superior coordinación entre las policías, y de una vez también me pronuncio por la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública, desvinculada con el oficio político del gobierno, porque justamente no solo le quita fuerza y centralidad, sino dos asuntos que son igualmente serios y graves hacen que lo que se pensaba componer acabe descomponiéndose más. Obviamente la muy platicada pero poco abordada legislación del uso racional de la fuerza, del monopolio de la fuerza contra los eventuales abusos. Creo que esta parte debe generar certeza ciudadana y debe haber claridad de cuáles son los límites para que los policías lo ejerzan a plenitud, sabiendo cuáles son sus linderos, porque esto de manera concomitante le da certeza al ciudadano. No solo límite a la autoridad, sino hasta dónde el ciudadano sabe que debe frenar a la policía. Y de una vez me pronuncio por un tema debatido. Me sumo a quienes piensan en el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero introduzco dos elementos: uno pragmático, me temo que no va a ser pronto, y uno legal, jurídico. Soy un convencido de la necesidad de legislar al respecto. No legislar para la coyuntura, porque la Ley de Seguridad Interior, cuando se trabajó, no se pensó que fuera para la coyuntura. Es una legislación que le da no solo a las Fuerzas Armadas, que este es el discurso ortodoxo, límites, linderos, cuándo, cómo, hasta dónde, sino le da a los ciudadanos, porque el peor de los mundos es el que vivimos hoy, porque las Fuerzas Armadas están en las calles, en las carreteras, en la comunidad, y solo tienen como sustento jurídico una instrucción del presidente, en ejercicio de una disposición de orden constitucional, que por cierto está en el texto fundamental desde 1824, con la falta de desarrollo normativo, desarrollo legislativo, que siempre genera problemas, porque justamente esa generalidad, esa expresión, que inclusive algunos consideran que está descontextualizada, porque lo que podríamos haber entendido por seguridad interior en 1824 no necesariamente es lo que entendemos en 2018. Pero justamente porque debe haber controles democráticos a las Fuerzas Armadas, mi convicción es que se tiene que legislar. Yo personalmente estoy atento y satisfecho de que sea la Corte quien en este momento decida qué va a pasar con ella, total o parcialmente, y por supuesto que es mi convicción ceñirme
a lo que diga la Corte, como lo es también que se necesitan controles democráticos a la presencia de las Fuerzas Armadas, que no solo le dan certeza a ellas, sino le deben dar certeza a los ciudadanos. Dos cosas por lo terrible que es el tiempo. Yo creo que hay que mejorar las técnicas de investigación. Ahora hablo de esta policía civil en la que sueño, y hay que, creo yo, eliminar el arraigo, porque cuento con ello, esto va caminando, porque así lo decidimos algunos. Yo creo que era una de las gotas de veneno puestas en el nuevo sistema de justicia. Creo que hay que quitarlo porque lo desprestigia y poco le abona, ni siquiera en términos prácticos ha sido eficaz. Y la última, creo que hay que tender a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, que no de la prisión preventiva como algunos equivocadamente interpretan. Nada más que la prisión preventiva lo podrá decretar el juez o no como una medida procesal, no es una pena. En consecuencia, sé muy bien por qué hay este catálogo abreviado de delitos por los que se decretaría la prisión preventiva oficiosa, y mi convicción es que hay que ir quitando poco a poco estos delitos a fin de que hagamos más competitiva a la autoridad que es la que está pidiendo la medida cautelar. De ahí la importancia de las UMECAS, y de ahí la importancia de entender a cabalidad la naturaleza del sistema de justicia. Pues bueno, hay muchas cosas pendientes, ojalá haya chance en el segundo jalón. Gracias. Muchas gracias, César, por esta intervención, y ahora voy a dar la palabra. Poco al desaire, porque ahora ya se multiplicaron los pendientes. El sistema de justicia penal, esto es importante porque es un comentario genérico, buscó contemporizar dos cosas que cuesta muchísimo trabajo vincular, sumar: la eficiencia y el eficientismo. Es decir, la gente está con la urgente necesidad de resultados, pero no a costa de lo que sea. Esa es la parte. O sea, hay que respetar los derechos humanos, y no puede ser que al respetar, que hay un sector de la política al que le importa mucho el aplauso fácil, del agrado. Bueno, pues para dar resultados, aunque sea violando derechos humanos, no. En consecuencia, sigue siendo un reto del ajuste del sistema, porque justamente por un tema recurrente de la crítica, creo que infundada o insuficiente, la puerta giratoria. Es decir, el sistema tiene debilidades y entonces la expectativa de justicia no se cumple porque están dejando salir a los delincuentes. En consecuencia, o quitar el arraigo, la prisión preventiva oficiosa. Hay quien dice, no, mejor hay que hacer grande el catálogo, hay que meter a los guachicoleros porque hoy no podemos con ellos. Lo traigo a cuento porque es una tarea de filigrana normativa y también de aplicación de la ley. Pero mi tesis seguiría, o mi exposición sigue siendo la misma. Hay que buscar la mayor eficacia y eficiencia posible, respetando cabalmente los derechos de las personas. En relación con el asunto de si una comisión con tales y cuales características para perseguir, yo creo toda la justicia que sea necesaria. A mí no me gusta mucho la creación de comisiones ad hoc, y menos con la asistencia extranjera, porque tiene un tufillo que va contra el artículo 13. Me hago cargo que no es lo mismo, pero justamente el hecho de que se creen instancias con dedicatoria no me parece una buena decisión. Lo que sí me parece es que hay que robustecer las instituciones, y hay que tener un fiscal autónomo, y hay que reducir al mínimo las fiscalías especializadas, porque en esta tendencia, pues, al rato todo se tiene que perseguir con fiscalías especializadas. En consecuencia, por eso es que la tendencia fue a crear fiscalías especializadas como una reacción fácil del gobierno para satisfacer una petición de coyuntura. Entonces, creo que hay que, contra quien sea y en las condiciones que sea, por los mecanismos ordinarios, o sea, por una fiscalía robusta, autónoma, con un entramado jurídico vigoroso y que sea justicia. ¿Contra quién? Contra quien se necesite. Justamente eso es una expresión de un Estado democrático. ¿Alguna otra cosa suelta? Yo creo que el Instituto de Formación Policial, o cualquier que sea su nombre nacional, me parece una gran medida, pero eso no tiene que ver nada con la operación del sistema. O sea, yo creo que pueden coexistir.
Una de las posiciones que empujamos quienes impulsamos el sistema de justicia penal es que este fuera de última ratio. O sea, caer en la tentación de que cualquier cosa, arreglar un asunto de orden civil o mercantil, fuera sesgado para llevarlo al orden penal porque es más eficaz, me parece una arbitrariedad y absolutamente contrario al espíritu, insisto, de que el derecho penal es de última ratio. Creo que hay que hacer que para la persecución de delitos haya una fiscalía autónoma y una fiscalía robusta, que es un especialista, un penalista, que es el litigante. El penalista cuya tarea no es investigar, sino construir el caso y defenderlo solventemente en los tribunales junto con los peritos, que me parece importante que ocurra. Creo vital el robustecimiento, bueno, la implantación fuerte de la Defensoría Pública, que también fue uno de los grandes temas en la reforma y no se ha logrado consolidar. Y obviamente, dadas las competencias del fuero federal, el fuero de los estados, hay que robustecer de igual manera la Defensoría Pública. En este afán de perseverar en el esfuerzo, yo comparto la idea de que se restablezca una instancia coordinadora para la correcta implementación del sistema de justicia penal. El extinto CETEC, con todos sus problemas, fue creo que algo bueno. Entonces, de algo bueno pasamos a algo entre inexistente o deficiente. O sea, seguramente con el aprendizaje de la CETEC podemos hacer algo con todo cuidado jurídico, porque no puede ser una instancia que ejerza autoridad tal cual sobre gobiernos locales, tampoco sobre todos los poderes del Estado. Por eso me parece importante hacerlo. Dos cosas más: justicia cotidiana y mecanismos alternos de solución a controversias. Me parece que hay que robustecerlos, otra vez, para no pretender hacer de cada asunto penal un monumento, una expresión de culto al formalismo. O sea, si lo que se persigue finalmente, si la teleología es la justicia, ahondemos en los mecanismos alternos de solución a controversias y la justicia cotidiana, que falta legislación secundaria. El presidente mandó iniciativas de reforma constitucional, pero ya no voy a abundar en los detalles, hay pendiente expedir la legislación reglamentaria, la legislación ordinaria, la legislación secundaria, y si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en la reforma constitucional, creo fundadamente que nos pondremos de acuerdo en la reforma secundaria. Una última cuestión, a riesgo de parecer anticlimático. Yo sí, no solo respeto, sino pondero enormidad en la participación de la sociedad civil en asuntos públicos, pero es muy difícil establecer linderos. Todas son respetables, pero los que tenemos o tuve una representación política, tienes un electorado, una comunidad, tienes la condición de autoridad que te obliga a rendir cuentas. Entonces, hasta dónde debe la autoridad, en el caso que nos ocupa a los legisladores, considerar qué tanto de las propuestas de la sociedad civil? No lo sé, porque tampoco podemos, a fuerza de querer quedar bien con todos, acabar quedando mal con todos. Lo que me parece indispensable es tener un diálogo claro, abierto y franco, y hago una precisión: lo tuvimos en el caso de la Ley de Seguridad Interior. Oye, no nos hicieron caso, pues en algunas cosas no, porque esa fue nuestra convicción. Tan es así que así votamos, y tan es así que cada quien se hace cargo de las consecuencias jurídicas, políticas y las que quieran de su decisión. Lo que creo importante es que esa vigorosa, indispensable, crecientemente protagónica en el sentido preciso de la palabra, tiene protagonismo en la vida social y la vida de la sociedad, que tienen las organizaciones de la sociedad civil, tiene en el diálogo público, en pasarnos a la báscula públicamente, tienen una gran instancia. Pero decir tanto como que hay quienes tengan que dictar la lección y otros tengan que recibir la lección honradamente, me parece un exceso.
En consecuencia, seguimos, y con ello termino, formando o integrando en esta relación permanente una relación que debe ser mutuamente respetuosa, armoniosa, y acabo diciendo lo que más me importa, que sea verdaderamente útil para los mexicanos. Yo a eso le apuesto, y solo termino diciendo que el 2 de julio seguirá viendo México, el mismo telón de fondo, y somos los mismos los que estamos en escena. Más nos vale hacernos cargo de que la elección, por importante que sea, ¿qué creen? También va a pasar. En consecuencia, la actitud con la que estemos dispuestos a construir acuerdos buenos para el país debe ser una constante. En el caso de la coalición que yo represento, ese es compromiso. Así vamos a responder. Gracias.